Hola y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a presentar algunos trucos de consultas, funciones y más que puedes encontrar para mejorar tu experiencia con MySQL. El primer truco es mostrarte que hay un cliente específico para manejar consultas en MySQL en Visual Studio Code. Se llama MySQL y lo hizo esta extensión CJEIHAN. Entonces búscalo así con este iconito, lo vamos a instalar. Y la ventaja que tiene esto pues es que no necesitamos abrir ni la terminal ni otra aplicación para hacer nuestras consultas. Basta ir aquí en la parte de nuestra toolbar, darle clic en el botón de más y aquí vamos a tener toda la interfaz para poder conectarnos a nuestra base de datos. Vamos a llenar los campos dependiendo del tipo de base de datos que queremos conectarnos. La facilidad que tiene esto es que pues no solamente acepta MySQL sino otro tipo de bases de datos, y una vez que nos conectemos vamos a ver otro iconito aquí que dice Database con la conexión a MySQL en nuestro caso. Entonces, la forma en la que podemos trabajar con esto es que podemos visualmente navegar a través de cada una de las bases de datos, ver las tablas, los procedimientos, funciones, y también podemos abrir un documento para ejecutar nuestros queries, que es lo que vamos a hacer acá. Por ejemplo, yo estoy utilizando la base de datos test y para abrir un nuevo query simplemente doy clic en este iconito de archivo y ya me carga mi nuevo documento. Ahora, tan fácil es como decir, por ejemplo, select from users, y tenemos aquí un link para correr nuestra consulta. Vamos a darle clic y en el lado derecho vamos a ver la respuesta. Entonces, este es el primer truco, el que si ustedes están utilizando Visual Studio Code, pueden descargar esta extensión, pueden usarla para no tener que cargar la terminal o algún otro cliente adicional. Entonces, a mí se me hace mucho más rápido porque pues para estos consejos vamos a utilizar mucho algunas consultas y va a ser bastante más visual y rápido poder ver el resultado. El segundo truco tiene que ver con aprender a utilizar la función in y between. Aquí tenemos una consulta clásica. Por ejemplo, si yo quisiera filtrar los usuarios por rango de edad, es decir, que sean mayores de 20 y menores de 28, voy a correr esta consulta y voy a tener estos tres resultados. ¿Cómo puedo cambiar o hacer de otra forma diferente esta consulta? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo puedo mencionar igual select from users where age y voy a utilizar la función in. Ahora en in yo puedo especificar, por ejemplo, valores específicos que busco dentro de la columna de age. Por ejemplo, voy a decirle 25, 24 y 23, ¿ok? Entonces voy a ejecutar mi consulta y debo obtener el mismo resultado. Evidentemente aquí no estoy buscando un rango, sino que con in estoy buscando valores específicos y con esto me ahorro el utilizar and o or. Si lo que quisiera es utilizar rangos, también puedo utilizar between y decirle cuál es el rango que yo quiero buscar. Por ejemplo, entre 20 y 30 o 28 como lo teníamos al inicio. Entonces voy a correr mi consulta y sigo obteniendo el mismo resultado. Entonces son tres formas de poder utilizar las búsquedas entre rangos o entre valores muy específicos sin la necesidad de utilizar AND de forma repetitiva. Algunas funciones útiles para manejar fechas en MySQL son now, que creo que es la función que más utilizamos. Vamos a ver que tenemos current date, date add, date sub y date div. Vamos a ver en cómo funcionan cada una de ellas. Now nos va a regresar la fecha y la hora actual en la cual se ejecutó nuestra consulta. Entonces, por ejemplo, aquí nos sale la fecha con la hora. ¿Qué pasa si ejecutamos current date? Solamente nos va a mostrar la fecha. Cuando ejecutamos date add, significa que vamos a tomar dos parámetros para esta función. Uno, una fecha inicial. Por ejemplo, yo aquí le estoy poniendo now. Y después vamos a utilizar esta palabra que se llama interval, espacio y el número de días que queremos añadirle a esta fecha. Por ejemplo, hoy es 30 de septiembre y le voy a añadir 10 días. Voy a correr la consulta y me regresa el 10 de octubre del 2021. Date sub lo que hace es sustraer, entonces a la fecha actual le voy a poner un intervalo de 5 días. Aquí en now, de hecho, podríamos solamente colocarle current date y tendríamos el mismo resultado, pero ahora me dice que es el 25 de septiembre porque le está quitando 5 días al 30 de septiembre. Y por último tenemos date div, que lo que hace es tomar igual dos parámetros y me va a regresar la diferencia en días entre estas dos fechas. Entonces yo le voy a dar now y la segunda fecha va a ser el 1 de enero de 2015.
15. Si yo corro esto me va a decir que hay 2464 días de diferencia. Entonces podemos utilizar estas funciones para hacer operaciones con fechas sin la necesidad de hacerlas en PHP, sino que las podemos ejecutar directamente en MySQL. El siguiente truco es utilizar distinct para poder filtrar elementos y solo regresar a aquellos que son únicos. Por ejemplo, aquí tengo 4 consultas. Vamos a ver la primera. Este es un select from. Voy a ejecutarlo sobre usuarios y me manda toda mi lista de usuarios. ¿Ok? Entonces aquí podemos ver que, por ejemplo, para los usuarios o para name, Marcos y Sergio están repetidos. ¿Ok? Entonces, perfecto. Ahora vamos a contar el número de elementos que hay. Voy a utilizar la función count y me va a regresar que hay 6 elementos. Ahora vamos a probar nuestra nueva palabra llamada distinct. Entonces lo que vamos a hacer es select distinct y vamos a colocarle el nombre de la columna el cual queremos que MySQL busque para que nos devuelva solo valores únicos. Voy a correr esta consulta y ve que me devuelve 4 valores. Ya no son los 6 porque Marcos y Sergio estaban repetidos. ¿Ok? Por último, vamos a ver también cómo poder utilizar la función de count sobre distinct. Vamos a utilizar count, que es una función, y dentro distinct name. Entonces vamos a correr este query y vamos a encontrar que ya nos devuelve el número de elementos que son únicos dentro de nuestra tabla. Una duda muy frecuente es si nosotros podemos resetear el ID autoincrement en nuestras tablas. Por ejemplo, aquí yo tengo un ID autoincrement en esta columna y tengo hasta el valor 9. ¿Qué pasa si yo quisiera resetearlo? Por ejemplo, para que empezara desde el 30. Yo puedo tener una consulta más o menos así, alter table. Aquí le voy a colocar users. Autoincrement es igual a 30. Voy a correr mi consulta, me dice que esto fue un éxito y entonces vamos a insertar un nuevo valor. Vamos a ejecutar esta consulta, me dice que se insertó correctamente y entonces vamos a ver acá nuestra base de datos actualizada. Entonces podemos ver que John acaba de empezar con el número 30 como ID. Entonces de esa forma podemos resetear el valor. Lo único que no vamos a poder hacer es que si nuestra base de datos está en formato INODB, pues no vamos a poder resetearlo a un valor menor que el valor máximo que tenemos actualmente en nuestra tabla. Es decir, no podría resetearlo a 9 o menos porque ya existen estos valores. Tendría que eliminar la tabla para poder resetearlo desde un valor menor. Vamos a hacer un ejercicio mucho más complejo para poder hacer uso de algunas funciones y que vean que podemos hacer varias operaciones mientras ejecutamos consultas. Por ejemplo, lo que quiero hacer es, tengo esta tabla, users 3, el cual tiene 3 columnas, el ID, el full name y la edad. Vean que full name tiene tanto el primer nombre como el apellido. ¿Qué es lo que quisiera hacer? Imagínate que al final me cambiaron un requerimiento y necesito tener 2 columnas adicionales en las cuales aparezca solamente en una el nombre y en la siguiente el apellido. ¿Cómo puedo hacerlo sin hacerlo manual? Es decir, sin tener que copiar o hacer alguna operación directamente con programación. Puedo hacerlo a través de una consulta. Lo que voy a hacer es primero agregar mis columnas. Entonces voy a poner un alter table. Voy a agregar first name y last name. Voy a ejecutar esta consulta. Ok, me dice que se ejecutó. Voy a volver a correr. Y ya tengo mis 2 columnas. Hasta ahí creo que no hay ningún problema. Ahora vamos a hacer el cambio. Para eso voy a utilizar update. Pero voy a utilizar algunas funciones. Y les voy a ir explicando cómo voy a hacer esto. Por ejemplo, para empezar voy a utilizar update users 3. Ok, porque es la tabla que quiero modificar. Voy a ponerle set. Y lo que voy a especificar a continuación es cómo quiero cambiar cada una de las columnas. Por ejemplo, full name, que es mi columna número 2. Lo que voy a hacer es aplicarle un ltrim. Ltrim, como en muchos lenguajes de programación, lo que me hace es quitar los espacios que están a la izquierda de mi cadena de texto. ¿Por qué? Porque puede ser que haya ingresado el texto de John Smith y haya un espacio a la izquierda antes de la J. Y después voy a aplicarle un rtrim, es decir, un trim a la derecha, por si llegara a haber un espacio adicional después de la H. ¿Ok? Entonces aquí le paso el parámetro
Y listo, entonces con eso me aseguro que solamente haya de espacio pues el que separa el primer nombre del apellido. Después voy a decir que first name, es decir, mi columna de first name, va a ser igual a esto, substring index. Esta es una función que lo que me va a permitir hacer es tener 3 parámetros. El primero es el string que quiero modificar, que en este caso es full name, mi columna de full name. Voy a darle coma y me va a pedir un delimitador. Entonces yo le voy a decir que esto es un espacio vacío. Por último, el tercer parámetro es el elemento que voy a extraer de esa cadena. Entonces imagínate que tomamos John Smith. Si separo este texto por el espacio que hay en medio, tengo John y Smith. Imagínate que esto es un arreglo. La única diferencia es que este índice 1 me indica el elemento a partir del separador a la izquierda, es decir, el elemento John. Y voy a hacer lo mismo con last name, substring index, pero porque aquí estoy poniendo un número negativo, porque los elementos que están después del separador, en este caso nuestro espacio, se cuentan en números negativos. Entonces el -1 hace referencia a Smith. Entonces voy a ejecutar esta consulta para ver cuál es el resultado. ¡Tarán! Entonces ya podemos ver que first name dice John y Juan y last name Smith y Pérez. Entonces esta es una forma muy sencilla de poder hacer operaciones directamente en nuestra base de datos. Si lo que queremos es modificar datos actuales que tenemos que mover o que truncar o que aplicarle alguna operación específica para no tener que hacerlo, digamos, manual o tener que borrar los datos y hacerlo desde el principio. Y por último está la función group concat. Lo que nos ayuda a hacer esta función es poder agrupar varios valores. Por ejemplo, aquí yo tengo una tabla que se llama calificaciones. Voy a ver qué es lo que tiene y me arroja 3 columnas: el ID, el nombre y una calificación. Aquí puedo ver que, por ejemplo, los nombres están repetidos y tengo varias calificaciones. Entonces a mí me gustaría tener una consulta que me regresara solamente los nombres sin repetir y en otra columna todas las calificaciones agrupadas. Esto es algo que, por ejemplo, haríamos a través de código, pero también podemos hacerlo a través de MySQL. Entonces lo que voy a hacer es correr esta consulta, select nombre, coma, group concat, que es mi función, y le voy a agregar como parámetro la columna que quiero que agrupe, que en este caso es calificación. From calificaciones, y muy importante, necesitamos utilizar group by y nombre. ¿Por qué? Porque lo va a acomodar de acuerdo al nombre. Entonces yo cuando ejecuto esta consulta puedo ver que el resultado es que me manda Juan, María y Paco y las calificaciones separadas por coma. De esta forma, cuando yo haga mi consulta a través de mi lenguaje de programación, pues simplemente ya me ahorré un paso, porque ya lo único que tengo que hacer es separar estos valores por la coma y ya podré obtener cada uno de ellos. Entonces es muy fácil y no me implica mucho costo al momento de crear esta consulta. Entonces estos son algunos trucos que les quería compartir para MySQL de funciones o técnicas para poder hacer consultas. Incluso esta extensión que me pareció muy impresionante, muy rápida de utilizar y súper eficiente al momento de ejecutar nuestras consultas. Entonces, developers, me gustaría que me dejaran su comentario si alguno de estos trucos o consultas ya las conocían. ¿Qué otro truco ustedes se saben de consultas en MySQL que a lo mejor no estoy mencionando acá? Pues para que también la comunidad sepa de otros truquillos o de otras consultas especiales que les han ayudado bastante. Los invito a que me regalen un like, que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para seguir recibiendo videos como este. Y bueno, developers, si no hay nada más, nos vemos la próxima.